Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Siguiendo con la pestaña de comunidad, en una de las encuestas que hice en segundo lugar después del Club de los Poetas Muertos, prácticamente muy seguidita, venía una película de acción a la que yo tengo muchísimo cariño, que además está dirigida por uno de los directores hoy en día considerados especialistas en el género de acción, y que fue la primera película que este director rodó en Hollywood, con un presupuesto ínfimo, apenas de 20 millones de dólares, y que tuvo además una persona a su cargo, que fue era realmente un amigo que él tenía, y que fue su guionista particular en muchas de las grandes producciones que hicieron a partir de la película que os voy a comentar esta noche, que es el guionista Dean Devlin. Roland Emmerich y Dean Devlin pues son los creadores, los hacedores de grandes clásicos, o mejor dicho, de pequeños clásicos, según cómo se mire, si somos detractores o si somos aficionados a este tipo de cine, de títulos como Stargate, La Puerta a las Estrellas, o incluso Independence Day, cuya crítica la tenéis aquí y que supuso un gran éxito de taquilla en el año 1996. Pero antes de todo eso, antes de Independence Day, antes de Stargate y antes de toda la carrera que ha tenido Roland Emmerich en el cine, realizó una película de acción con dos estrellas, entonces jóvenes, emergentes, que ya tenían una pequeña cierta experiencia en el cine, pero en papeles, digamos, hasta cierto punto secundarios. La película a las que os voy a hablar esta noche es nada más y nada menos que Soldado Universal. Podemos decir que Soldado Universal pertenece a la productora Carolco Pictures, que fue una productora, la productora que dio origen a la saga de Terminator, a Terminator 1 y a Terminator 2, al Acorralado, a Rambo, a Desafío Total, a Instinto Básico, es decir, películas avasalladoramente físicas, lo he dicho bien, avasalladoramente físicas, donde los efectos especiales pues eran casi prácticamente los auténticos protagonistas de las películas. Utilizaban pues actores de acción, como puedan ser, pues, por ejemplo, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, pero en este caso para Soldado Universal no utilizaron estas dos grandes estrellas, debido a que Roland Emmerich no contaba con un gran presupuesto, ya os he dicho que escasamente 20 millones de dólares. Pero sí que Mario Casar, el productor, mi tocayo, Mario Casar, productor de las películas de Terminator, sobre todo de esa gran maravilla, de esa gran obra maestra que es Terminator 2, tenía en el cajón de su productora de la Carolco un guión llamado Crystal Knights, Caballeros de Cristal. Pero este guión pues se lo dio a Dean Devlin y a Roland Emmerich, que fue prácticamente la carta de presentación en Hollywood que tuvieron estos dos grandes entre comillas del cine de acción, porque tampoco estamos hablando de unos directores y de un guionista a la altura, por ejemplo, de James Cameron, ni mucho menos. Estaban, digamos, un escalón por debajo de James Cameron. Es decir, la época en la que James Cameron hacía Terminator 2, hacía la primera de Terminator, ambas también de la Carolco Pictures, pues Mario Casar era el productor. Entonces este guión se lo dio a Dean Devlin, precisamente para que lo intentase pues mejorar de cara a una producción también de acción como la productora tenía. Había tenido grandes éxitos pues a finales de los 80 y principios de los 90, ya os digo, con Desafío Total en el 92, incluso con un thriller erótico como fue Instinto Básico. Películas que ahora os comentaré más adelante que hoy posiblemente ya no serían ni posibles de realizar. Estamos hablando de una época en la que el cine de acción estaba protagonizado por una serie de personas, una serie de estrellas de cine, no actores, porque de interpretación la verdad es que estaban muy limitaditos, todo hay que decirlo, pero como estrellas, y sobre todo del cine de acción, tenían unos físicos tan contundentes y hacían unas coreografías tan sensacionales que no tiene absolutamente nada que ver con el cine de acción de hoy en día. Soldado Universal fue una película que cuando se estrenó en su momento fue un gran éxito de taquilla, un éxito comercial absolutamente brutal, como la Carolco ya estaba acostumbrada. Es decir, estamos hablando de películas como la primera Terminator, Terminator 2, Instinto Básico, todas ellas grandes, Desafío Total, de Paul Verhoeven, es decir, películas que todas ellas habían sido un éxito, gran éxito comercial, aunque la crítica no trató a todas por igual, evidentemente. Sin embargo, con Soldado Universal no fue una excepción, es decir, tenemos una película de acción trepidante, absolutamente trepidante, ahora de las que hoy os voy a hablar, que fue un gran éxito de taquilla, pero que no tuvo el beneplácito que había tenido la crítica
como por ejemplo con las dos primeras de Terminator, porque ya os digo, James Cameron estaba un escalón por encima. La cinta está protagonizada por Jean-Claude Van Damme, que por aquel entonces era muy joven, muy joven. Era un especialista, Jean-Claude Van Damme, en las artes marciales, debido a su estado físico, un portentoso físico, no excesivamente alto, de 1,75 m aproximadamente, pero que había sido campeón mundial de kickboxing, es decir, estaba realmente en una forma física realmente impresionante, y es el protagonista de otras películas también de artes marciales, en el que se ha lucido realmente como kickboxer. ¿Quién no ha visto, los de mi generación, incluso de generaciones posteriores, Kickboxer, que además la pusieron en televisión hace relativamente poco? Y luego tenemos a Dolph Lundgren, que venía de protagonizar en el año 87, unos años anteriores, Masters del Universo, una película más de culto hoy en día que de calidad, evidentemente. Tenéis la crítica de Masters del Universo aquí, lo que pasa es una película muy nostálgica para mí. Había hecho también una película de acción muy violenta llamada Red Scorpion, y sobre todo se le conocía por el papel de Iván Drago en la cuarta parte de Rocky. Lo que pasa es que aquí, en el papel de Iván Drago, pues Dolph Lundgren es más un actor secundario, es más una presencia de fondo, y que solo sale al principio y al final de la película en ese gigantesco combate que tiene con Sylvester Stallone, con Rocky, y al principio cuando mata a Apollo Creed, al personaje de Apollo Creed. Pero quiso Roland Emmerich sacar más jugo, mucho más jugo, y potencial a estos dos actores, entre comillas, estos dos, mejor las voy a llamar como estrellas de cine, para la película que se avecinaba, y que Dean Devlin hizo un retoque del guión por completo para realizar una película de acción que hoy en día, si se estrenase, primero tendría muchos problemas, porque es una película políticamente muy incorrecta, es una película extremadamente violenta en algunos momentos, pero es una película que hoy en día, si tú la ves, decías, es que esto era una película de acción. No os estoy hablando de una obra maestra, ni de una película sobresaliente. Soldado Universal para mí es una película pura y exclusivamente que se la puede definir con una palabra: entretenimiento. Pero un entretenimiento en el que las secuencias de acción están filmadas con un realismo que hoy en día muchísimas películas ya quisieran, porque hoy en día, por ejemplo, las persecuciones, las coreografías incluso, están como demasiado estudiadas, y eso es porque los actores de acción de hoy en día, muchos de ellos, como por ejemplo las de los superhéroes, se nota que no han sido luchadores profesionales, tienen buena forma física, pero no han hecho unas coreografías demasiado realistas. Tú ves las coreografías de golpes y de mamporros que tienen aquí Jean-Claude Van Damme y Dolph Lundgren, sobre todo en la parte final de la película, y es una coreografía que te pone los pelos de punta por el realismo que tienen. No solo por los golpes que parecen auténticamente reales, sino también por la contundencia del sonido, cómo está utilizado el sonido de todo ello. Pero claro, no todo son excelencias en la película de Soldado Universal. Argumentalmente estamos ante una película en la que nos situamos en un pequeño prólogo en Vietnam en el año 1969, en el que una aldea vietnamita ha sido arrasada por un comando estadounidense, en el que el sargento ha perdido la razón por completo. Por mucho tiempo ya en Vietnam, por haber tenido tantísimas malas experiencias, porque en el sentido más claro de la palabra, Soldado Universal es una película claramente antibelicista también. Tiene también diversas lecturas este film, que parece sencillo, pero que argumentalmente Dean Devlin le dio una serie de toques basándose, porque como era la primera película que Roland Emmerich y Dean Devlin hacían en Estados Unidos, tuvieron la suficiente inteligencia para decir, vamos a hacer un pequeño popurrí de muchos géneros estadounidenses, y ahora os lo diré, que han tenido y siguen teniendo éxito por aquel entonces en el Hollywood de la época, y sobre todo en el cine de acción de los 90. La película empieza con reminiscencias incluso a Rambo, al Acorralado, es decir, como una denuncia antibelicista. Ese papel de Dolph Lundgren, ese sargento que ha perdido por completo la cabeza, acordaos del Acorralado, que Rambo, en realidad Sylvester Stallone, pues no ha perdido la cabeza, pero está a punto de hacerlo al final de la película, como lo vemos en toda la película, que además la comenté yo hace muy poquito aquí en el canal. Pero aquí Dolph Lundgren, en el papel de un sargento, Andrew Scott, ha perdido completamente ya
la cabeza se ha vuelto completamente loco, incluso mata a cualquier vietnamita que aparezca dentro de él, es decir, dispara a todo lo que se mueve. Pero dentro de su comando hay un soldado, interpretado por Jean-Claude Van Damme, que se llama Luke, que es un granjero, sencillo granjero, que le dice al sargento: por favor, sargento, esto en el epílogo, en el prólogo de la película, por favor, sargento, no mate a más gente. La aldea está limpia, no hay nada, no hay armas ocultas, no hay absolutamente nada, está despejado. Pero claro, aquí Dolph Lundgren ya le mira con una cara y con una expresión como diciendo: me estás traicionando, porque esta es la gente que debemos nosotros de matar constantemente, a estos, como decía, a estos cerdos amarillos, como decía. Pero claro, lo dice dentro del contexto de la película, no lo digo yo, que quede claro, lo dice dentro del contexto de la película, porque ha perdido por completo la cabeza. Entonces, pues, le considera un traidor y empieza una lucha entre el sargento y el soldado que acaba con la muerte de los dos. O sea, Jean-Claude Van Damme pues le consigue apuñalar con una bayoneta, y el sargento le pega una serie de tiros en el pecho en el que los dos terminan muertos. Pero viene una unidad del ejército estadounidense y cogen con esas grandes bolsas negras que utilizaban para los cadáveres, les cierran la tapa y entonces es cuando vemos las letras Soldado Universal, muy parecidas además a los títulos de crédito de Terminator. Y he aquí la inteligencia de Dean Devlin en el guión y en la puesta en escena. Porque los soldados vietnamitas muertos son utilizados por el ejército de los Estados Unidos, por una facción del ejército de los Estados Unidos ilegalmente, es decir, el Pentágono se deja muy claro en la película que no lo sabe, para crear un grupo de élite de soldados a las órdenes de un sargento, de un teniente, de un militar corrupto dentro del Pentágono, desde hace ya muchos años, desde la época de Vietnam, para crear una serie de guerreros, por así decirlo, soldados, llamémoslo Terminators prácticamente, porque son máquinas personas con una gran apariencia, o sea, grandes, fuertes, como era Arnold Schwarzenegger en Terminator, pero que no admite razones, sino que solo admite órdenes. Órdenes de científicos y órdenes de militares que están detrás del proyecto que se llama Soldado Universal. Es decir, que ya no solo tenemos un Terminator, sino que tenemos varios. O sea, fijaos que ya tenemos un guiño al antibelicismo de Rambo y al Terminator de James Cameron. Fijaos la inteligencia de Dean Devlin y de Roland Emmerich a la hora de poner en la puesta en escena todos estos elementos. Además, durante el rodaje se utilizaron grandes secuencias muy espectaculares, pero como tenían poco proyecto, poco presupuesto, pues las rodaron en lugares en los que no había grandes decorados, pero en lugares naturales que pudieran aprovechar la espectacularidad y la grandiosidad. Por ejemplo, la primera secuencia, gran secuencia de acción de la película, además de lo que es el prólogo, es en la presa Hoover, en la que hay una serie de ladrones, secuestradores, que tienen pues a un grupo de personas que están visitando la presa Hoover, que los tienen allí secuestrados, los tienen capturados. Y entonces es cuando llegan los del grupo de élite de Soldado Universal para poner a prueba a todos estos soldados que ya han cumplido una serie de, digamos, misiones, pero no oficiales, porque repito que el Pentágono no está detrás de todo esto. Los títulos de crédito que os he mencionado antes son además todo una declaración de intenciones y otra gran referencia a otra de las grandes sagas entonces del género de acción como Mad Max. Vemos un avión que viene, o sea, que cae, un gran avión de carga, que llega a un aeropuerto, abre una gran escotilla y baja un camión que es digno de las películas de Mad Max. Muy sofisticado, gigantesco, enorme, que parece venido como de otro planeta, como de un futuro apocalíptico. Es decir, otro guiño más de Dean Devlin a otra de las grandes sagas, ya no solo Rambo o Terminator, sino que estamos hablando de Mad Max. Ese camión donde están dentro los soldados universales, es decir, donde están Jean-Claude Van Damme, donde están Dolph Lundgren, es un guiño a la saga Mad Max. Ese camión lo podemos ver perfectamente en cualquiera de la trilogía de Mad Max o incluso en Fury Road. No tan espectacular como en estas últimas
como en la de Fury Road, en la de Furia en la carretera que vimos últimamente en los cines, pero que es digna de una película de Mad Max, porque no es un camión común y corriente, es un camión que parece que viene del futuro. Además, este camión precisamente tiene unos laterales en el tráiler que se van como abriendo así, como si fuera, ya os digo, muy futurista, pero se supone que estamos en los años 90. Porque en el prólogo de la película dice Vietnam 1969. Y cuando el avión descarga el camión pone en la actualidad. O sea que no estamos en un futuro. Es decir, es la actualidad de los años 90. Sin embargo, el camión parece futurista. Parece de un futuro posapocalíptico. Ya os digo, tipo Mad Max. Entonces es cuando ya en la presa, pues todos los personajes han llegado a cabo su misión. Pero el personaje de Jean-Claude Van Damme, creo que era GR34, ve a un grupo de personas que lo están pasando realmente mal delante de estos secuestradores y ve a un grupo de orientales, una pareja de orientales que están completamente pues con un miedo terrible ante los secuestradores. Y le llega una imagen a la mente. Y es la imagen a la mente en la que, en el prólogo, su sargento Dolph Lundgren tenía secuestrados y que termina matando finalmente a una pareja de vietnamitas. Entonces son recuerdos que tiene ahí muy grabados en la mente y que el proceso de soldado universal, ese proceso químico, médico o científico, incluso militar, no ha borrado por completo. Entonces le viene a la mente como su sargento Dolph Lundgren, también otro de los soldados universales, pues acaba con él. Entonces cuando les ve se da la vuelta y le reconoce. Pero Dolph Lundgren también, como tiene otro gran trauma, incluso mucho más fuerte que el de Jean-Claude Van Damme, se le queda mirando fijamente, ya no solo a Jean-Claude Van Damme, sino también a la pareja de orientales, y es cuando le vienen también los recuerdos otra vez. Es decir, el proyecto de Soldado Universal es un proyecto en donde se modifican y se borra la mente, pero se supone que el recuerdo y el trauma que habían vivido estos soldados durante la guerra de Vietnam había sido tan contundente y tan fuerte, tan sumamente sólido, que ninguna droga, ningún método científico, militar o químico se le había borrado de la mente todo ello. Y aquí es cuando entra en acción ya los verdaderos personajes, porque ya entonces toman conciencia de sí mismos. Jean-Claude Van Damme en ese momento pues ya no es la misma persona, es decir, ya no es el soldado universal, ya no es esa especie como de zombie, como de Terminator, sino que ya toma conciencia de sí mismo y ya tiende ya a no cumplir las órdenes. Y es cuando el militar al mando de todo esto decide pues hacerles un nuevo borrado de memoria a estos soldados universales. Pero incluso con ese borrado de memoria, esos recuerdos no se van a ir. Lo que pasa es que durante el resto de la película lo que vamos a ver va a ser una serie de persecuciones, una gran persecución entre Jean-Claude Van Damme y Dolph Lundgren, porque Dolph Lundgren considera a Jean-Claude Van Damme un traidor por no haber matado al enemigo vietnamita, que eran los orientales en ese momento. Porque él sigue pensando, él sigue teniendo en su memoria, sigue teniendo el recuerdo de que él tenía que matar, de que él había perdido la razón y que tenía que matar a los vietnamitas, cueste lo que cueste. Y claro, Jean-Claude Van Damme era todo lo contrario, era una persona que más pacifista. Es decir, Jean-Claude Van Damme representa en la película, digamos, a la persona buena dentro de lo que son los soldados, el que no ha perdido la razón, el que tiene más sentido común, y el otro, el que ha perdido completamente la razón para todo, el que se ha vuelto completamente loco, en el que sigue viviendo en el Vietnam. Es más, hay una secuencia en la película en el que ya él, tomando conciencia de sí mismo, entra en un restaurante con 2 cadáveres que pertenecen a 2 compañeros suyos, y los mete en una cámara frigorífica creyendo que se van a mantener como los científicos le hacían en ese gran camión que tienen, y que realmente van a poder revivir. Pero evidentemente no va a ser así. Están ya muertos, han recibido demasiados disparos. Pero Jean-Claude Van Damme, pues, que tiene, digamos, la suerte, o en el guión de la película aparece una periodista,
Y estamos aquí hablando del personaje, digamos, más desdibujado y de uno de los puntos débiles que tiene el film, ya que el personaje de la chica, de la protagonista, de la periodista, es, digamos, demasiado esquemático, demasiado plano. Es decir, es un personaje que no evoluciona absolutamente para nada, y además es un personaje que está sacado de mil y una películas. Esa chica que aunque la despiden por ser demasiado atrevida, por llegar tarde a su trabajo, ella quiere conseguir la noticia sensacionalista por todo lo alto. Y como el proyecto de Soldado Universal es un proyecto secreto, que ni siquiera el Pentágono sabe de ello, no quiere que nadie salga a la luz, que ese proyecto salga a la luz. Y claro, cuando ella llega a ese campo de concentración, vamos, un campo en donde están el camión el avión, porque los ha seguido con un compañero suyo en un coche, y hace una fotografía a uno de los soldados que había caído en combate, pero que había oído anteriormente que no había habido bajas, pero efectivamente no había habido bajas, porque luego le pueden revivir. Al igual que hicieron con los soldados de Vietnam, lo revivieron, lo pueden revivir. Y le encuentra completamente en una especie como de sarcófago lleno y cubierto de hielo. Y dice ya con que no había habido bajas, y empieza a hacer fotografías, total, que la descubren. Y entonces es cuando Jean-Claude Van Damme y Dolph Lundgren van a por ella, y les dice el teniente, vamos, el militar, tenéis que acabar con ellos. Y he aquí cuando se reproduce la secuencia del prólogo de la película. Es decir, una pareja de jóvenes, ella rubia, inteligentemente en el guión es rubia, ¿por qué? Porque los vietnamitas son de raza amarilla y ella es rubia. Y es lo que el personaje de Dolph Lundgren asocia con lo de amarillos, porque ellos los insultaba. En el prólogo de la película los llama cerdos amarillos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Asocia el color del pelo con ese, digamos, esa locura que tiene, esa vehemencia, esa personalidad trastocada, y también se cree que es otra vietnamita, aunque tiene rasgos totalmente caucásicos, es norteamericana, pero es rubia. Y de ahí el color amarillo, porque ellos los llamaba, lo sabéis, no me lo voy a repetir, amarillos. Entonces, claro, nuevamente Jean-Claude Van Damme vuelve a revivir la escena por segunda vez después de la presa, del efecto de la presa, y es cuando ya toma conciencia de sí mismo totalmente. Y decide huir con la chica, pero claro, el personaje de Dolph Lundgren dice, para él, sigue siendo un traidor. Y es cuando Dolph Lundgren ya despierta por completo. Y aquí es cuando ya la película, como ya os digo, es una continua persecución y unas secuencias de acción prácticamente a un ritmo frenético durante toda la película. El camión, una de las secuencias más célebres de toda la película, que es esa secuencia donde Jean-Claude Van Damme y la periodista son atrapados por la policía debido a que dan por hecho de que la chica, la periodista, ha matado a su compañero, porque Dolph Lundgren mata al compañero periodista de la chica, pero cree la policía de que ha sido ella y van detrás de ella constantemente. Pues en esa secuencia les atrapan, les meten en una especie de furgón, de camión, de autobús, aunque para dos personas yo no lo entiendo, con un coche patrulla hubiera sido suficiente. Pero para que la secuencia sea mucho más espectacular, les meten en un autobús donde van además custodiados por dos coches patrulla, pero les persigue Dolph Lundgren con ese camión gigantesco, porque Dolph Lundgren ya ha tomado conciencia de sí mismo, y entonces se hace el líder de todo lo que es el conjunto del proyecto de Soldado Universal, matando a todos los científicos que hay dentro de allí, y a todos los militares. Es más, él se pone además, se quita su uniforme de soldado y se pone el uniforme de militar, porque es lo que él en su mente tiene. Él cree que él sigue en Vietnam, y entonces él coge el camión y con la ayuda de otro soldado que todavía sobrevive, van detrás de Jean-Claude Van Damme, y se produce una de las secuencias de acción más trepidantes de la película y una de las más trepidentes de aquella época. Es una persecución que estuvo filmada durante 2 semanas en el Gran Cañón del Colorado. Y además,
una secuencia de acción, y por eso digo, al principio de la crítica os he dicho que es avasalladoramente física, porque no hay efectos digitales. Es decir, es una persecución donde se construyeron dos camiones del proyecto de Soldado Universal, dos camiones exactamente iguales, dos camiones en el que se utilizaron uno para lo que es la persecución. Recuerda Jean-Claude Van Damme y Dolph Lundgren que fue una secuencia muy difícil de rodar, pero que ellos tenían el apoyo de uno de los más grandes directores de segunda unidad en lo que a especialista de escenas de acción se refiere. Y no es nada más y nada menos que Vic Armstrong, el especialista de las secuencias de acción de las películas de James Bond y el especialista de las secuencias de acción de la saga de Indiana Jones. Es decir, Vic Armstrong a estas alturas tendrían que haberle dado un Oscar por haber realizado y coreografiado secuencias de acción antológicas, y esta es una de ellas. Vemos como ese camión gigantesco estilo Mad Max va empujando detrás del autobús donde están dentro la periodista y Jean-Claude Van Damme, y les quieren echar hacia el barranco, persiguiéndoles por todo el cañón del Colorado, persiguiéndoles, o por una zona del cañón del Colorado, persiguiéndoles constantemente hacia ese barranco, en una secuencia que realmente pone los pelos de punta. Yo esta película tuve la mala suerte de no verla en el cine. Yo la vi luego, posteriormente en televisión, pero cuando la pusieron en televisión, yo me acuerdo, algunos de mis amigos la habían visto en el cine, otros no. Al día siguiente el tema de conversación era Soldado Universal en la clase, o sea, ni matemáticas, ni física, ni inglés, ni nada, era Soldado Universal. Dice, ¿has visto cómo molaba aquel camión? Como este Iván Drago, porque le llamábamos Iván Drago en ese momento, o He-Man, porque eran los personajes que había interpretado, los más famosos, cómo le persigue, cómo le sigue acosando todo eso, y fíjate qué golpes, qué mamporros se daban. Es decir, lo vivíamos con una intensidad realmente brutal, porque las escenas de acción son realmente frenéticas, a un ritmo endiablado. No son las secuencias de hoy en día que hace Michael Bay, en el que va poniendo un montaje tan frenético en el que los planos no duran ni un segundo. No, aquí lo que hace Dean Devlin y Vic Armstrong, el especialista, es filmar secuencias que duran más tiempo, para que nos dé tiempo aquí a los espectadores a disfrutar de la espectacularidad. También aquí Dean Devlin, inteligente en el guión, hace un guiño al western, porque al principio persigue el camión de Soldado Universal, el camión de Soldado Universal persigue a Jean-Claude Van Damme y a la periodista en el autobús por una carretera, pero luego se desvían hacia lo que son unas amplias estepas del cañón del Colorado. Es decir, como si fuera una persecución de un western, como una persecución de indios y de americanos. Otro guiño al western. O sea, ahí tenemos ya varios guiños de esta película a muchos géneros cinematográficos netamente norteamericanos. Otro guiño más, por ejemplo, cuando Jean-Claude Van Damme llega al restaurante y empieza a comer de un modo compulsivo, porque claro, necesita su cuerpo energía, o necesita congelarse totalmente, o necesita mucha energía, y dice el dueño del restaurante, bueno, ¿tiene usted dinero para pagar todo esto? Y claro, dice, no. El otro dice, no, yo solo vengo a comer. Y claro, pues todos los del bar empiezan a echarse encima de él, intentando pegarle. Otro guiño a los westerns. O sea, ¿quién no ha visto una película de western del Far West en donde haya habido la típica pelea dentro de lo que es el saloon? Incluso otro tercer guiño al western es cuando Dolph Lundgren llega con el camión, este fantástico camión de Soldado Universal, a un rancho, donde están todos con su sombrero tomando unas cervezas, y dicen, ¿han visto ustedes aquí un coche antiguo que ha huido con unos chicos, no sé qué? Y claro, le ven que está con el chaleco roído, destrozado de soldado, pero que tiene una pinta de loco, que no hay por dónde cogerle, y claro, le toman evidentemente por loco. Pero claro, Dolph Lundgren, que además se inyectan una especie como de jeringas para potenciar su fuerza, acaba con 3 o 4 de 3 simples patadas. Pero claro, eso también es otro guiño al western. Es como si John Wayne o cualquier otro héroe o antihéroe del western dejase su caballo delante de un saloon o de una de las construcciones del lejano oeste, y todos los vaqueros estuvieran delante de él y le mirasen con cara allí
como diciendo, ¿este de dónde viene? Es otro guiño al western. Es decir, que el guión de Dean Devlin, que parece muy sencillo desde un primer momento, tiene de guiños al antibelicismo de Rambo, a los soldados que son realmente como Terminators, incluso al mundo de los zombies. Porque el compañero que lleva Dolph Lundgren al supermercado, que los va arrastrando, y que uno de ellos está por allí, lo primero que hace es coger un trozo de carne cruda, y se lo lleva a la boca, porque son auténticos zombies. Son zombies controlados. Es decir, que el soldado universal realmente es como un Terminator que mata cuando se le ordena, pero que para mantenerse necesita comer mucho, incluso carne cruda. Un guiño a los zombies. O sea que es que estamos aquí, Dean Devlin y Roland Emmerich tocan prácticamente todos los géneros con una serie de pinceladas estupendas. Y luego el gran final de la película, que es cuando él, Jean-Claude Van Damme, llega a su casa y descubre que han pasado 25 años después de hablar con un doctor y haberle dicho que fue un proyecto en el que se le inyectaron una serie de elementos, que eso no lo especifica en el guión, porque evidentemente a ver cómo lo explicas para mantener un organismo 25 años joven. En esa secuencia donde lo va a explicar, de repente suena el teléfono o le dicen que ponga la televisión. Pero bueno, son agujeros de guión que este tipo de producciones suele tener. Y vemos que efectivamente han pasado mucho tiempo, 25 años, él llega a su casa, ve a sus padres, a los que se abraza, 25 años después, y le dice la periodista, la chica que está con él, pues no estás nada mal para ser un cincuentón. Dice, sí, pero han sido 25 años que han pasado en mi vida y que yo me he perdido. Y que no he disfrutado realmente con mis padres. Y él ve una foto en blanco y negro que está junto, además, abrazado al personaje de Dolph Lundgren. Es decir, que eran amigos. Y por lo tanto, si eran amigos, Dolph Lundgren sabe dónde vive. Y sabe que era granjero. Por lo tanto, el final será un combate prácticamente a muerte, se puede decir, entre estos dos grandes colosos de los golpes, de los mamporros y del cine de acción, que han sido Dolph Lundgren, o que fueron Dolph Lundgren y Jean-Claude Van Damme, con ese realismo tan contundente que hemos visto en 1001 películas de aquella época. Esta película sería hoy en día realmente muy difícil de realizar. Muy difícil ya no por el presupuesto, porque hoy en día se están gastando auténticas barbaridades en películas, pero con 20 millones de dólares, Roland Emmerich y Dean Devlin, y sobre todo el productor Mario Casar, apostaron por un producto que tenía mucho éxito en aquella época. Venimos de una época, en los 80, en donde han triunfado películas de la talla de, como os he sido diciendo, Terminator, Terminator 2, Comando, que la tenéis aquí comentada, El Acorralado, que también la comentaré, Bruce Willis con La Jungla de Cristal, Mel Gibson con la saga Mad Max, y Dean Devlin, en su primera película estadounidense, dijo, ¿y por qué no hacemos una especie de remix de todo ello para el público norteamericano? Y nos los podemos meter en el bolsillo. Y así lo hicieron, y muy inteligentemente. Soldado Universal fue, entonces, una película que tuvo un éxito brutal. O sea, un éxito brutal. Todo el mundo hablaba de Soldado Universal. Todos los adolescentes estábamos constantemente hablando de Soldado Universal. Incluso cuando llegó el videoclub, fue de esas cintas que, como muchas otras de la época, era muy difícil de alquilar porque casi siempre estaba alquilada. Lo que pasa es que, bueno, yo no tuve la suerte ni de alquilarla porque no la pillaba, pero creo que 2 años después, 3 años después la pusieron en televisión, pero también pudimos ver la magnificencia de esta película de acción que hoy en día sería irrepetible. No os confundáis, no os estoy hablando de una obra maestra del género, no es una película sobresaliente, es una película donde las cualidades interpretativas de Dolph Lundgren y Jean-Claude Van Damme son muy limitadas, pero hasta cierto punto bastante correctas para una película de acción. Porque el objetivo de estas películas no era mostrarnos grandes interpretaciones con personajes profundos, sino secuencias de acción muy realistas, que llamaran al público a las salas y que a los adolescentes de aquella época, que éramos nosotros, que entonces yo tendría pues, esta película pues tendría yo pues 14, 15, 16 años como mucho, pues claro, evidentemente nos encantaba ver películas así.
Nos encantaba ver cómo se daban de guantazos, de puñetazos, las persecuciones imposibles con esos camiones futuristas, ese toque de ciencia ficción de ese camión que parece venido sacado como de otro mundo, de otra galaxia, de un futuro apocalíptico, esos personajes que parecen Terminators, armados hasta los dientes. Veníamos de ver Terminator 2 y todos habíamos quedado prendados de las secuencias de acción. Evidentemente las secuencias de acción de esta película no están al nivel de Terminator 2, que es una obra maestra, pero sí que son realmente buenas, producidas además por un especialista como Vic Armstrong, que era el especialista en las secuencias de acción de la saga de James Bond y de Indiana Jones, como os he comentado anteriormente. O sea que esta película, en la época en la que fue estrenada, a principios de los años 90, creo que es del año aproximadamente 91, del 92, es una película que pilló en una época de Hollywood en el que empezaba a resurgir Hollywood después de la etapa de los 80 en el que era un cine más familiar, como Los cazafantasmas, Regreso al futuro y todo ello, pero también un cine de acción que cobraba un protagonismo muy exacerbado y también hasta cierto punto bastante violento. Solo tenemos que ver Terminator, Terminator 2, Comando, todas las que os he dicho, Depredador, por ejemplo, que es muy también de ese estilo, películas de acción donde nos quedamos completamente anonadados con todo esto. Entonces, aprovechando el tirón y el éxito de todo aquello, Mario Casar, Roland Emmerich y Dean Devlin, y mejor dicho, la productora Carolco, productora de todas las películas de acción que os he mencionado anteriormente, pero sobre todo Roland Emmerich, se inauguró o se dio a conocer en Hollywood con una película de acción que en su momento la crítica no la trató bien, pero que hoy en día, vista hoy en día, no ha envejecido ni un ápice. Es más, debido a la cursilería y ñoñez de muchas de las películas de acción de hoy en día, exceptuando por ejemplo las del Caballero Oscuro o incluso la de Mad Max, Furia en la carretera, todas las demás películas de acción parece que las coreografías están demasiado estudiadas. A mí, personajes como Chris Hemsworth, como Chris Evans, como Chris Pratt, muchos Chris, hay muchos, como todos estos, no son luchadores profesionales. Pero cuando tú metías en una película a dos luchadores profesionales que eran como dos armarios roperos, Dolph Lundgren, que es un tío que mide 2 metros, 1,98 m o 96 de estatura, con Jean-Claude Van Damme, que bueno, rozaba el 1,80 m, 1,75 m, pero que venía uno de haber protagonizado películas como Kickboxer y que se le conocía ya y que había sido campeón de kickboxing y de muchas especialidades, y Dolph Lundgren, que venía con esa forma física de haber protagonizado la de Master del Universo, la de Rocky 4, veías a esos tíos y decías, joder, es que estos son capaces de arrearse unos guantazos tan tremendos que nos van a dejar a todos tiritando. Por eso la película en muchos momentos rezuma una violencia importante, pero era una violencia en la que nosotros, como adolescentes, nos lo tomábamos como una película de acción porque sabíamos que era una película de acción nada más. Esta película también hoy en día sería muy imposible porque es muy políticamente incorrecta. Ya no solo por el grado de violencia puesto, porque es alto, sino también por unas referencias a determinadas ideologías, a unas determinadas formas de racismo, etcétera, la manera en la que Dolph Lundgren se dirige a los vietnamitas. Es una película muy políticamente incorrecta. Pero es una película que hoy en día ya es una joya, por lo menos del cine de acción de aquella época, porque es una película irrepetible, porque hoy en día ya no se hace. Incluso las secuencias de acción hoy en día se harían o utilizando unas pequeñas maquetas o mejor dicho, ya todo digitalizándolo. Todo digitalizándolo. Pero aquel entonces no, en el año 92 los efectos digitales estaban prácticamente en pañales. O sea, veníamos de ver Terminator 2, que utiliza unos efectos especiales digitales muy buenos, pero estaban en pañales todavía. Y Roland Emmerich no tenía un presupuesto de 90 millones de dólares como James Cameron, tenía 20 millones. No podía utilizar efectos digitales. Lo que utilizó precisamente fueron efectos reales. Todo lo que vemos en esta película, las explosiones, los disparos, las persecuciones, el fantástico camión,
Perdonad si hago referencia a ese camión, porque siempre que lo vi yo bajar del avión de carga al principio de la película, me quedé fascinado de ese diseño tan futurista y tan impresionante cuando se abren los laterales, que no hemos vuelto a ver algo así de ese estilo en ninguna otra película. Por eso Soldado Universal para mí es una película especial, una película muy especial, sobre todo porque es irrepetible ya hoy en día. Una lástima, porque ya las películas de acción de hoy en día, bueno, son películas de acción muy subgéneris. Esto era una película de acción, pero no os estoy hablando de una obra maestra, porque ya os digo que las interpretaciones son limitadas, el protagonismo de la chica, digamos que su personalidad, su personaje, su psicología es muy plana. Es la típica periodista que quiere superarse a sí misma, que hemos visto en mil y una películas. Vemos el conflicto también entre científicos y militares, que hemos visto también en mil y una películas. Es decir, que se puede decir que esta película tiene una doble vertiente, y es que su gran potencial, es decir, su punto más fuerte, es también su punto más débil. El punto más fuerte es que es una mezcla de géneros como el antibelicismo, la acción, la ciencia ficción, referencias al western, a los Terminators, incluso a los zombies en algunas cosas. Pero claro, todas esas referencias no son originales, sino que están, digamos, plagiadas / homenajeadas. Pero Roland Emmerich y Dean Devlin se jugaban con esta película el entrar en Hollywood. Y se puede decir que lo hicieron por la puerta grande, con una película de acción que hoy en día, debido al nivel de las películas que tenemos hoy en día en Hollywood, esta película supondría ya no solo un gran éxito de taquilla, sino que la crítica la trataría muchísimo mejor. Es más, es una película que va ganando con cada visionado. Es una película que se la puede tratar casi a día de hoy de pequeño clásico de aquella época. Lo que en aquella época era una película, digamos, incluso, no diría mediocre, pero de las normalitas, una película de acción, digamos, un poquito por encima de la media, hoy en día es una joya. Pero porque es irrepetible. Pero porque el cine de Hollywood ha caído tanto en calidad que hoy en día una película como esta no tiene nada que envidiar, absolutamente nada que envidiar en secuencias de acción, en golpes, en mamporros, incluso en el carisma de los protagonistas a cualquiera de hoy. Es más, para mí Dolph Lundgren y Jean-Claude Van Damme tienen muchísimo más carisma que cualquier actor de cine de acción de hoy en día. Ya Dolph Lundgren, con haber interpretado a Iván Drago, con ese papel, ya el carisma que tenía, su físico contundente, no tiene nada que ver con estos supuestos héroes de acción que teníamos hoy en día. Personajes de la etapa de los 80 como Arnold Schwarzenegger, como Stallone, como Tom Cruise en Misión Imposible. Atención, porque dentro de poco vendrá una review muy importante de una película no menos importante de la etapa de Tom Cruise. Hicieron grandes películas de acción también ellos. Tom Cruise en Top Gun, en Días de Trueno, todas aquellas. Jean-Claude Van Damme y Dolph Lundgren, Soldado Universal. Una pequeña joya de aquella época que hoy en día sí que se puede decir que es un pequeño clásico de los 90. No una de las mejores películas de su etapa, evidentemente, porque en los 90 se hicieron grandes obras maestras, pero vista hoy en día, esta película, si se estrena hoy en día tal y como está, ya no solo es un éxito de taquilla, se pondría entre las mejores de su género. ¿Pero por qué? Porque el nivel ha caído muchísimo de Hollywood hoy en día. Y es una película irrepetible porque es políticamente muy incorrecta. Una lástima que en Hollywood se vaya para atrás, en censura, en calidad, en libertad de expresión y en todo. Pero eso es un tema que ya abordaremos en futuros vídeos. Hasta entonces, quedaros con una película de acción irrepetible a día de hoy. Repito, irrepetible a día de hoy. Soldado Universal, un pequeño clásico de aquella época, que no es una obra maestra porque no necesita serlo, pero es una película de acción ejemplar, sobre todo en el momento en el que estuvo realizada, aprovechando el tirón de grandes películas como Terminator, Desafío Total, y que la productora Carolco supo aprovechar. Es más, las películas que vinieron después fueron, de la etapa Roland Emmerich, Stargate e Independence Day, que se convirtieron también en dos grandes éxitos de taquilla, sobre todo Independence Day, que se convirtió en la película más taquillera de la historia en su momento. No os perdáis Soldado Universal, no tiene desperdicio. Un abrazo y hasta mañana.